La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las mayores crisis económicas que ha afectado a la economía mundial en la historia. Tuvo su punto de partida en Estados Unidos, desde donde se expandió a otros lugares, donde su repercusión llegó a Chile en 1930 y 1931. Las consecuencias económicas de esta fue los numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que suscribieron créditos. Además, el consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación monetaria. Muchas empresas de diferentes sectores se vieron obligadas a cerrar. Todo ello conjuntamente dio lugar a que la actividad económica se frenara. Por ello, la renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. En los aspectos sociales, el desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Además, los trabajadores que consiguieran mantener su empleo vieron reducidos sus sueldos. No obstante, no solamente la clase obrera se vio afectada, las clases medias se empobrecieron y mucha gente de la clase alta lo perdió todo. En Chile, la crisis llegó en 1930. En 1930, Chile arrojaría un PIB del 16% menos que en 1929 y a su vez la COSACH vendió el 25% menos que en 1929. Para proteger el salitre se crea la COSACH, en la cual uno de sus artífices fue Pablo Ramírez, ministro de Hacienda de la época. Si bien la crisis hizo que las exportaciones bajaran y a su vez los precios, pero el salitre no se vendió, dado que se prefirió el sintético, bajando sus ventas de casi 1.200.000 toneladas en 1931 a menos de 450 toneladas en 1933. En Chile, según las investigaciones posteriores, se demostró que fue el país más afectado en el mundo por esta crisis. De acuerdo al informe de la Liga de las Naciones, se fijó en un 80% la caída de las exportaciones, que en esencia era principalmente el salitre y el cobre, las que se redujeron a la mitad de su volumen y a la cuarta parte de su valor. En términos monetarios, las exportaciones descendieron siguiendo una tendencia regional muy brusca durante el periodo del 29 al 33, pasando de 282 millones de dólares a 52 millones de dólares. Este hecho trajo consigo una radical disminución de los ingresos fiscales. La fuga masiva de obreros del salitre, que en un principio eran 60.000, al final de la crisis quedaron 16.500. Fueron muchos a las ciudades, lo cual la pobreza y las crisis se acentúa aún más. Los despidos para mantener a flote las empresas no se hizo esperar, sobre todo en el rumbo agrario y fabril, entre 180.000 a 300.000 despidos. Entre 180.000 a 300.000 despidos. La bolsa cayó un 40% en 1931. Carlos Ibáñez del Campo, por su incapacidad de solucionar la crisis antes de irse, suspendió el pago de la deuda externa, en especial con Inglaterra y Estados Unidos. Se rebajaron los sueldos públicos 2 veces y se aumentaron los impuestos por el déficit fiscal. Entre los rubros más afectados por la caída de las exportaciones, tuvo la agricultura, que vio descender un 86% el volumen de su venta al exterior. Considerando que este sector de la economía brindaba mayor cantidad de empleo, su crisis significó un éxodo masivo de trabajadores a la urbe. La minería se vio afectada, sobre todo ya la desfallecida industria del salitre, que se encontraba ya decadente desde la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, la alza del valor del pasaje y luego la escasez de combustibles, situación que comenzó al poco tiempo después de la caída del general Ibáñez, fue producto de la reducción de las divisas disponibles para costear bienes importados. Así la problemática debió enfrentar la administración de Esteban Montero, sucesor de Carlos Ibáñez del Campo. En enero de 1932 se llamó a la paralización total de los trabajadores de los colectivos, locomociones y tranvías, amenazando con dejar sin transporte al país si no se acataba las peticiones. Al siguiente mes, la Comisión de Control de Cambios, creada especialmente para racionalizar el uso
de las escasas divisas existentes, experimentó los primeros roces con las empresas importadoras de petróleo estadounidense debido al atraso de los pagos de las entregas de combustibles ya realizadas. Ante esta situación, las compañías amenazaron con reducir los envíos al país si no se pagaba lo que se debía. Luego, en consecuencia de todo esto, hubo una alza de precios de los combustibles en abril de 1932, lo que provocó que se racionalizara este combustible para los vehículos motorizados del sector público, taxis, taxibuses y excluyendo a los particulares. En resumen, la crisis fue una primera fase deflacionaria que se inicia con el colapso de la balanza de pagos, en donde el impacto de la caída en las variables externas absorbido sin que mediara una política económica anticíclica para enfrentarlo. Justamente sucede esto en el periodo de 1931 con la caída de Ibáñez del Campo. Desde el 31 al 32 sucede una segunda fase que es inflacionaria, que se destaca entre otras cosas por la ausencia de una política económica coherente, como su nombre lo indica, por un repunte de la inflación doméstica. Y la tercera fase, que es el equilibrio financiero, el cual sucede en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, gracias por el esfuerzo de equilibrar la balanza de pagos y el presupuesto fiscal. El caos echaría a la borda al presidente Ibáñez del Campo. Pondría a otro presidente como Juan Esteban Montero, que no supo soportar la crisis y le hicieron un golpe de estado, llegando a la dictadura socialista de los 100 días, con la promesa de la solución de la crisis bajo el mando de Carlos Dávila, la cual, en resumen, no llegó a nada. La crisis se solucionaría llegando a niveles superiores a 1929 gracias al mago de las finanzas, el ministro de Hacienda Gustavo Ross. Se crea Covensa como sucesor de la COSACH, donde los salitreros se unían para vender salitre de una sola mano, mitad Estado y mitad privado, pasando de las 430.000 toneladas a 1.400.000 toneladas en 1938. La deuda externa se regula y una parte de la riqueza de Covensa sería para pagar esta deuda. Pero bajo este gobierno de la cartera de Hacienda veremos los primeros indicios de la llegada del modelo Easy. ¿Conocías la historia de la crisis económica en Chile? ¿Sabías de las causas y de las consecuencias? Si le gustó, suscríbase a su canal El Viejo de Historia.